Temas de formación profesional. Un podcast de desarrollo para profesionales de servicios. Conducción, Lucía Ardizone y Flavio Lepanto. En este episodio de Temas Clave, Fondo Fijo. Gracias, Lu. Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver unos asientos bastante simples, basándonos en los asientos relacionados con el fondo fijo. Así que veremos ahora sí la contabilidad por partida doble, cómo se realiza, empezando de una manera muy simple. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos entonces que en contabilidad por partida doble hablábamos de debe a la izquierda, haber a la derecha, como si fueran una especie de dos columnas. Lo marcamos con una letra, como una letra T, como una espada, ¿sí? Una línea vertical hacia abajo. Del lado izquierdo nos queda el debe, el haber. Y por sobre siempre vamos a escribir la ecuación dinámica del patrimonio, ¿sí? La ecuación patrimonial dinámica, que tiene tanto el activo como las pérdidas del lado izquierdo, y el patrimonio neto, el pasivo y las ganancias, o los resultados positivos, perdón, del lado derecho, ¿sí? Así que aquí tendremos que los gastos que hagamos en el fondo fijo, como le va a explicar Lu a continuación, los vamos a tomar como resultados negativos. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno dice, bueno, yo pagué, sí, pagué, pero a veces pago en gastos y a veces pero pago por otras cosas que es la adquisición de un bien. O sea, no es lo mismo pagar una fotocopia, que la fotocopia se va a ir, se va a perder, pagar por una pasta dentífrica que la voy a gastar, un jabón, un shampoo, un artículo de limpieza que se va a consumir. Todos esos son todos consumibles, son cosas que se van a perder, que no me va a quedar nada, no quedan valor de reventa, no tienen sentido, ¿sí? Porque los voy a gastar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, todo eso le puedo decir gastos, una tasa, un impuesto, fue, no me quedó nada. En cambio, si yo, digamos, compro una cafetera, bueno, esa cafetera, si la cuido más o menos o si la vendo antes de detonarla, tiene un valor de reventa. ¿Se entiende? Entonces ahí yo estoy haciendo una especie de inversión, estoy comprando un activo, un bien que forma parte del activo, claro, pero está puesto en un aparato que estoy usando, ¿sí? Y que se puede eventualmente revender en algunas circunstancias si no la he roto o usado demasiado. Piensen, compro un auto y ese auto lo uso, pero tiene un valor de reventa. ¿Se entiende? O sea, que no es que lo gasté, pero el combustible que le puse al auto. Y se fue. Ese combustible se consumió y se fue. ¿Sí? Entonces es más interesante pensarlo ahí como un resultado negativo. En cambio, la compra del auto o la compra del portaequipajes del auto, no, eso sí es un activo, porque tiene un valor de reventa. Poco mucho lo tiene, no es un gasto. Uno dice, no, gasté en un portaequipaje y gasté en el combustible. No, gastaste en el combustible. El portaequipaje hiciste una inversión, no es un gasto. ¿Mm? Lo decimos en la vida cotidiana, mezclándolo, pero a la hora de hacer la contabilidad el concepto es un poquito distinto. Así que bueno, ¿cuál es la idea entonces de estos fondos fijos? A veces le llamamos caja chica también. Bueno, justamente tener una caja chica, separada de la caja grande, ¿no? ¿Por qué? Porque por una mayor practicidad. Por una mayor practicidad separamos parte del dinero en nuestra caja, o parte del dinero en nuestra caja de ahorro, de nuestra cuenta corriente, y lo tenemos en un lugar que nos es más práctico, ¿sí? Entonces vamos recargando esa caja chica, ese fondo fijo. Cuando se nos acaba, lo volvemos a recargar, hacemos rendiciones. Pensamos que hay un tesorero, un contador que verifica que las recargas y los gastos estén bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Nosotros vamos a pensar acá, vamos a dar un ejemplo de una oficina de ventas que está separada del edificio principal. En el edificio principal está el tesorero, la gente de la parte contable, y la oficina de venta está a unos metros, a unos kilómetros, en otro lugar distinto.
Y la verdad es una tontería ir todos los días, cada vez que necesito comprar, no sé, reponer el jabón líquido del baño, ir a buscar y decirle al tesorero que me dé plata para el jabón líquido. O sea, si se hace una compra mensual, pero a veces hace falta un refuerzo, un cambio, un extra, se rompió, se cayó, se perdió. Son cosas que suceden, una fotocopia extra, un viaje extra que hubo que hacer para hacer un trámite, no se pueden prever esas cosas. Y tampoco tiene sentido ir hasta tesorería a pedirle permiso al contador. Entonces lo que se habilita es un fondo fijo, una caja chica, que mensualmente se liquida eh, para volver a recargarla, digamos, y tener dinero para el otro mes, etcétera, etcétera. Esto se hace normalmente en todas las oficinas. ¿Sí? Si tenemos una empresa muy chiquita, estamos todos juntos en un mismo local, no es necesario. Pero cuando ya empezamos a tener distintos lugares físicos, bueno, ahí se hace muy, muy, muy necesario esta idea de fondo fijo caja chica, incluso aunque estemos en un mismo edificio. Por ahí estamos en una empresa que ocupa 10 pisos del edificio. Y bueno, pero también hay que subirse al ascensor, ir, esperar, hablarle, la persona está en una reunión, sacarla para pedirle que nos dé plata para comprar una fotocopia, un viaje del cadete, no tiene mucho sentido. Entonces ese es el concepto de los fondos fijos. Ojo que lo hacemos en nuestras casas también. Ustedes tienen todo el dinero que tienen en la billetera. Bueno, si tenemos poca plata, la llevamos toda en la billetera, a todos lados que vamos, llevamos toda la plata que tenemos. Es medio tonto eso. En general, separamos. ¿Sí? Ponemos, no sé, en el banco, la caja de ahorro, tenemos todo el dinero y en la billetera llevamos un poquito de lo que vamos a usar en esa semana, tal vez, en ese día. Incluso tal vez hasta separamos en tres, ¿no? O sea, tenemos en la caja de ahorro del banco, tenemos en nuestra casa, en una caja fuerte o en la caja, en un cajón de zapatos en nuestra casa y tenemos la billetera. Fíjense que ahí ya tenemos tres depósitos del dinero. Forma parte todo del activo, sí, todo el activo, pero tenemos tres tipos de lugares distintos, de depósitos diferentes, ¿sí? Queremos reponiendo, volveremos a ir al cajero, volveremos a la caja de zapatos a medida que se gasten, ¿sí? Y si son más miembros en la familia, bueno, habrá más billeteras para llevar y habrá más fondos fijos y tendremos a alguien que nos dice, ya lo gasté porque fui hoy y pagué la cuota de esto y pagué tal cosa y pagué un remis y pagué bla, 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 y se hacen las reposiciones. Bueno, es este concepto, el del fondo fijo y caja chica, que lo veremos entonces a continuación con Lu. También tengan en cuenta que cuando asentamos, cuando hacemos los asientos, hacemos asientos por los movimientos de dinero. No nos dice cuánto hay en total. O sea, yo por ahí moví dinero en un asiento contable, pero yo no sé cuánto dinero hay en la cuenta corriente o en la caja de ahorro. Yo lo que vi es que salieron 10.000 pesos y lo gasté en tal cosa, ¿sí? Pero no sé cuánto hay. Entonces ahí hay que llevar otra parte contable donde vamos sabiendo el saldo de lo que queda en cada una de las cuentas. ¿Se entiende? Ese es otro tipo de registro, el llevar el saldo de lo que va quedando a medida que se hacen los movimientos. Son dos cosas completamente distintas. Después esto se hace en papel, se hace en computadora se puede hacer en Excel, en un sistema de información contable, de mil formas diferentes. En la antigüedad era todo papel, hoy ya no, prácticamente no se hace nada en papel. Se hace todo electrónico, hasta los documentos comerciales también son electrónicos, por ejemplo, las facturas son totalmente electrónicas, ya están prohibidas las facturas en papel en Argentina. Así que bueno, eso lo van a ver entonces ahora a continuación con Lu en las prácticas. Recuerden también que cuando sube una cuenta del activo, también le decimos entra. Cuando sube, entra. Y cuando baja, sale. Digamos, así también se suele usar la palabrita. A veces confunden esas palabras. Sale, baja, sube, entra. ¿Sí? Es como si uno, a ver, ¿qué podríamos decir? Que si uno dice, si yo agarro un bocado del plato y me lo pongo en la boca, entonces sale de plato, entra a boca, ¿sí? ¿Está? Entonces dice plato a boca. Alguien dice plato a boca, caja chica A, ¿viste? Y uno dice, ¿qué quiere decir A? Bueno, indica el sentido, de dónde a dónde va la cosa, ¿no? ¿Se entiende? Ahora en el plato hay un tomate cherry menos porque lo saqué del plato y me lo comí. Y en mi boca hay un tomate cherry más, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces dice plato a boca.
¿sí? Boca a plato es medio asquerosín, pero bueno, pues supongamos que entró una aceituna y salió un carozo de aceituna que lo volvió a poner en el plato, por ejemplo, ¿sí? Entonces diría boca a plato, carozo de aceituna, ¿sí? O sea, a veces el AS que puede confundir en la forma de hablar tiene que ver con los sentidos, ¿eh? Recuerden entonces la entrada y la salida, la subida y la bajada de las cuentas, porque eso tiene que ver de qué lado va a ir la cuenta, si del lado izquierdo en el debe o en el lado derecho en el haber, si sale o si entra. Ahora Lu lo va a explicar claramente en el ejemplo. Bueno, les mando un beso a todos y a todas y bueno, Lu, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Fla. Entonces, resumiendo, fondo fijo o caja chica es una herramienta que permite efectuar pagos menores en efectivo para evitar excesivo movimiento en la caja, en la cuenta caja. Es decir que, bueno, es una pequeña disponibilidad de dinero para atender gastos menores. Entonces, veamos un ejemplo de algunos asientos de fondo fijo, ¿no? Supongamos que se crea un fondo fijo para el área de la oficina de ventas de una empresa, ¿sí? Y comenzamos entonces con nuestro primer asiento. Se crea el fondo fijo, por lo cual se va a sacar plata del... primero vamos a dibujar nuestra T, ¿sí? Con el debe del lado izquierdo y el haber del lado derecho. Y arriba siempre colóquenle la ecuación dinámica, ¿sí? Que la tenemos en este caso toda positiva, ¿sí? Todos los términos positivos. Y esto nos va a ayudar mucho cuando tengamos que ir poniendo los valores para saber de qué lado los ponemos, ¿no? Entonces decíamos, la caja, el lugar de donde se va a sacar la plata para crear este fondo fijo será entonces de la cuenta corriente del Banco Nación, ¿sí? Y se va a crear la cuenta fondo fijo para la oficina de ventas. Entonces, si yo voy a sacar plata del Banco Nación para crear este fondo fijo, quiere decir que esta cuenta del activo, ¿sí? Las dos son cuentas del activo, la del Banco Nación va a bajar, ¿sí? A disminuir, quiere decir que va a estar del lado derecho, es decir, del lado del haber, ¿sí? El monto que yo voy a sacar para el fondo fijo. ¿Por qué? Porque acá el activo está de forma positiva. Si yo estoy diciendo que va a disminuir, que va a estar de forma negativa, sí lo tengo que poner del lado contrario, justamente. Bueno, a ver, y la cuenta fondo fijo de la oficina de ventas es un activo también que aumenta, ¿sí? Que sube, al que le entra plata, ¿sí? Entonces, si es un activo que aumenta, estará de este lado, activo positivo, ¿sí? Del lado del debe. Entonces completamos, vamos a crear un fondo fijo para la oficina de ventas de 50.000 pesos, ¿sí? Lo sacamos del Banco Nación y entra en el fondo fijo. Segundo asiento. Resulta que uno de los cadetes de la oficina de ventas tuvo que salir por trabajo, ¿no? Obviamente, y al viajar tuvo que gastar plata en un taxi para llegar bien a la reunión a la que tenía que asistir. Tuvo que además comprar unas carpetas y sacar unas fotocopias, o sea que tuvo gastos también de librería, ¿sí? Y además se tuvo que comprar un alcohol en gel porque no tenía, así que tuvo gastos de limpieza también. Entonces, en este segundo asiento vamos a volver a graficar nuestra T con el debe de un lado y el haber del otro, la ecuación dinámica arriba, ¿sí? Siempre ubicando el igual a la altura de la línea perpendicular o vertical, ¿sí? Y comenzamos entonces, primero dijimos que había tenido gastos de viajes, de librería, de limpieza, entonces todos estos gastos hay que rendirlos, ¿sí? Y es plata que se va a sacar de ese fondo fijo. Así que también tendremos el fondo fijo para la oficina de ventas ahí. Entonces, todos estos gastos, ¿sí? Viajes, librería y útiles, limpieza, serán resultados negativos,
¿sí? Resultados negativos que aumentan, ¿sí? Porque son gastos que aumentan. Y el fondo fijo ya habíamos dicho que era un activo. Si yo la plata la saco del activo, entonces el fondo fijo va a disminuir. Entonces, gastos que aumentan, ¿sí? Resultados negativos que aumentan y activo que disminuye. Entonces, vamos a poner los montos para cada uno de los gastos, ¿sí? Si son resultados negativos que aumentan, ¿sí? Resultados negativos que están de forma positiva, los dejo de este lado. Entonces, ponemos todos los montos y lo que sacamos del fondo fijo para esos gastos. 46.300 en total. 17.400 de viajes, librería y útiles 10.500 y gastos de limpieza 18.400. Seguimos. Bueno, tercer asiento. Digamos que queremos reponer ese fondo fijo, ¿sí? Gastamos 46.300 pesos en todos esos gastos que tuvimos de viajes, de librería, de limpieza, y ahora queremos reponer esa plata que sacamos del fondo fijo. Entonces, ¿de dónde la vamos a sacar? Hacemos nuestra T con el debe de un lado, el haber del otro, la ecuación dinámica arriba, ubicando el igual sobre la línea vertical de esta T. Entonces ponemos nuestras cuentas, la del fondo fijo y de dónde vamos a sacar la plata, del Banco Nación cuenta corriente, ¿sí? Así que al fondo fijo, que es un activo, ¿sí? Los dos son un activo, el fondo fijo va a aumentar, es decir, va a entrar dinero. ¿Cuánto va a entrar? Y bueno, lo que voy a reponer, que es lo que gasté, ¿sí? Y lo voy a sacar del Banco Nación, que es un activo que va a disminuir porque va a salir plata de ahí, ¿sí? Así que fondo fijo 46.300, ¿sí? Un activo que aumenta, o sea, un activo positivo, como está, lo dejo a este lado, y un activo que disminuye, o sea que si acá está como que aumenta, tendría que estar del otro lado, o sea que del lado del haber, ¿sí? Y además para que quede equivalente esta ecuación, 46.300 también, sacamos del Banco Nación y va del lado del haber. Bueno, imagínense que queremos aumentar la caja chica, ¿no? A 70.000, es decir, 20.000 más, ¿sí? Entonces hacemos otro asiento, ¿sí? Un asiento para la ampliación de este fondo fijo, el asiento número 4. Y entonces para hacer esta ampliación también vamos a graficar primero nuestra T con el debe y el haber, nuestra ecuación dinámica ubicada arriba, y vamos a sacar plata del Banco Nación cuenta corriente para ampliar nuestro fondo fijo, ¿sí? De la oficina de ventas. Es decir, que el Banco Nación será un activo que disminuye y el fondo fijo un activo que aumenta. ¿Y cuánto dijimos que queríamos ampliar este fondo fijo? Bueno, 20.000 pesos más. Entonces vamos a dejar graficado eso, ¿sí? 20.000 pesos que salen del Banco Nación, que es un activo que disminuye, ¿sí? O sea, del lado del haber, y fondo fijo, que es un activo que aumenta, del lado del debe, 20.000 pesos más. Bueno, pero acá no se ve entonces cómo queda mi patrimonio, ¿sí? Para eso habría que hacer lo que se llama mayorizar, por lo cual vamos a hacer una tablita, ¿sí? Una tablita como esta, para mayorizar. Y entonces vamos poniendo todos nuestros movimientos, ¿sí? Primero ingresamos 50.000 pesos para crear un fondo fijo de 50.000 pesos. Luego tuvimos algunos gastos, ¿sí? Tuvimos gastos de viaje por 17.400 pesos, tuvimos gastos de librería y útiles por 10.500, ¿sí? Por lo cual ven que a la derecha el saldo va disminuyendo porque esos fueron gastos, ¿sí? Luego tuvimos gastos de limpieza por 18.400, por lo cual nos quedamos con un saldo de 3.700. Y entonces dijimos, bueno, vamos a reponer lo que gastamos del fondo fijo porque ya nos está quedando muy poca plata. Así que repusimos eso que habíamos gastado, que eran 46.300. Por lo tanto, ahí volvimos a tener 50.000 de fondo fijo.
Pero después quisimos ampliar nuestro fondo fijo y agregamos los 20.000 pesos más, por lo cual entonces acá sí queda reflejado lo que tenemos actualmente en nuestro patrimonio, que son 70.000 pesos, ¿sí? El fondo fijo que empezó con 50.000 y ahora se amplió 20.000 pesos más, ¿sí? Y acá todos los movimientos que fuimos realizando, ¿sí? Los gastos que se hicieron, ¿sí? Y la plata que se fue incorporando al fondo fijo. Les mandamos un beso grande y estamos en contacto en próximos episodios de temas de formación profesional.